estamos muy contentos. Les voy a pedir que por favor se pongan de pie en esta hora. Quiero que por favor, hermanos, estemos orando por la hermana. Les pido mucho su oración por la hermana Teresa, hija de nuestra hermana Galindo. Vamos a orar por ella continuamente, hemos estado orando por ella, pero yo le pido a usted que esté orando por ella y también por los hermanos que tienen diferentes necesidades. Dios es bueno. Inclina su rostro para darle gracias a Dios en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra que va a ser predicada, Señor. Te ruego que tu palabra sea expuesta el día de hoy, Señor Jesucristo, y que pueda llegar a nuestro corazón, que haya discernimiento, entendimiento de ella, Señor. Te pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, que tú, Señor, nos ilumines con ella, Padre. Te ruego que tú bendigas al predicador de tu palabra, que tú, Señor Jesús, sostengas mi vida, sostengas mis labios y que permitas que esta palabra sea de edificación para tu iglesia. Te lo rogamos en el santo y precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchísimas gracias, Señor Jesucristo, por Karina Villa, por hermano Salvador, su familia, su esposa, su bebé, el embarazo de su esposa. Te rogamos por ello, Padre. Te rogamos mucho por la hermana Teresa, por la hermana Galindo, Señor, por toda la familia Galindo. Señor Jesucristo, te rogamos que tengas compasión de nosotros. Bendícenos por favor ahora a través de tu preciosa palabra. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse, hermano. Hoy estaremos hablando o exponiendo algo de lo que ocurrió hace aproximadamente 507 años ya. 507 años ya. Hermanos, quiero ser muy en claro en esto. Hoy principiamos una nueva serie acerca de la Reforma. Por aquí creo que los hermanos que están en el departamento de bienvenida, los hermanos de conexión, tienen un libro muy bueno que habla acerca de las 5 solas. Sola. La palabra sola es una palabra en latín que significa únicamente o solo por. Okay, entonces son los 5 solo por. Y yo le recomiendo que lo compre, por favor, que lo adquiera y que cuando después de que usted lo haya leído se lo pase a alguien más para que alguien más sea beneficiado con esto. Pero quiero ser claro en lo que voy a mencionar a continuación. Este tipo de predicaciones puede prestarse para dañar o afectar a cierto grupo religioso y ese no es mi propósito. Y quiero ser muy claro en esto, ese no es mi propósito. Mi propósito no es alentar a hermanos nuevos que están abrazando esta fe, esta doctrina que usted y yo hemos abrazado ya por tiempo y que ellos apenas lo están abrazando y son extraídos de un extracto católico. No es para que ustedes vayan ahora con esto y suelten todo esto allá. No queremos ser eso. Pero es inherente. El hecho de hablar de esta reforma es inherente pronunciar a la Iglesia Católica Romana. Pero no es mi intención, para nada. Es mi intención ser ofensivo hacia ello. Dicho esto, hoy vamos a estar hablando algo de lo que ocurrió, como mencionamos, hace ya para el 31 de octubre, 507 años antes sucedió todo esto. Y lo estaremos comparando, eso que ocurrió hace 507 años lo estaremos comparando con lo que ocurre hoy en nuestros medios evangélico-protestantes. Hoy se hablará de lo que ocurrió en el seno de la Iglesia Católica Romana y no, como mencionaba, no es mi intención causar ninguna polémica. Abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, por favor. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. La respuesta a la pregunta, ¿cuál es el propósito de las cartas escritas por Pablo a Timoteo? Timoteo es el pastor. Esta es una carta pastoral. Así es de que, ¿cuál es
respuesta que amerita la pregunta: ¿cuál es el propósito de Primera de Timoteo? Este es el propósito. El propósito es el siguiente: para que si tardo, escuche, este es el propósito, sepas, Timoteo, cómo conducirte en la casa de Dios. El propósito de yo escribirte esta carta, Timoteo, es para que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿ok? Coma. Y luego hace una vereda por ahí, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Escuche, columna y baluarte de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Es interesante el hecho de que el apóstol esté hablando de esto, porque se encuentra en Éfeso. En Éfeso. El apóstol está en Éfeso, perdón, Timoteo está en Éfeso y la carta le es llegada a Éfeso. ¿Y qué hay en Éfeso? Lo que existe en Éfeso es un templo a Diana, la cual tenía un sinnúmero de columnas. Un sinnúmero de columnas. Se dice que más de 160 columnas. Era una explanada enorme con muchas columnas, bastantes columnas. Recuerden, por ejemplo, en el libro de los Hechos, si más no me equivoco, en el capítulo 17, por 2 horas ellos estaban gritando: grande es Diana de los Efesios, grandes, por 2 horas. Sin embargo, aquí la escritura nos dice que la iglesia es en la columna y el sostén de la verdad. Somos nosotros. Entonces en nosotros debe de habitar la verdad. La verdad. ¿Por qué es tan importante, Pastor Chávez, lo que ocurrió el 31 de octubre de 1517? ¿Por qué es tan importante? Bueno, en este día un monje agustino clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Me gustó mucho como lo expresó Pastor Sugel Michelén, y cito. Él dice: en aquellos tiempos, clavar las tesis en la puerta del castillo de la iglesia de Wittenberg era un tanto como poner algo en tu muro de Facebook. Así lo dice él. Porque todo el mundo podía llegar y verlo. Ahora, lo que se escribió, esas 95 tesis ahí, al parecer no eran las primeras que escribía. Pero la intención de él, la intención de Martín Lutero, no era provocar un debate entre el pueblo o levantar al pueblo en armas, como sucedió, para que fuera en contra del imperio o en contra del papado. No fue esto. La intención era, de hecho, que hubiera un debate entre el clero, entre el papado, puesto que las 95 tesis se escribieron en latín. Y en Alemania, se hablaba un lenguaje vulgar alemán. De hecho, hermanos, el conocimiento era muy, pero muy mínimo, aún, como lo voy a ver a continuación, aún entre los propios párrocos. No había mucho conocimiento. Así de que es importante todo esto, pero algo que es importante saber es por qué lo hizo, cuál fue la finalidad de que hubiera este debate concerniente a las indulgencias que la autoridad de Roma ofrecía. Entonces ya tenemos más preguntas por aquí, ya hay más preguntas. Y es, ¿qué sucedió en la Reforma? ¿Qué fue lo que pasó en la Reforma? En uno de los viajes de Lutero hacia Roma, en el año 1510, Lutero se horrorizó. Yo quiero transportarlo un poquito a ese tiempo. Lutero se encuentra en Alemania. Hablar de Roma para Lutero es, dice Pastor Núñez, es hablar de la Jerusalén celestial. ¿Okay? Entonces, trasladarse a Roma, él pensaba: voy a ver la santidad en todo su esplendor, donde está el Papa. En ese tiempo el Papa era León X. Dice: voy a ver al Papa.
Y cuando Lutero se traslada hacia Roma, ¿cuál fue su sorpresa? Que miró una decadencia moral en toda la extensión de la palabra. Sacerdotes que por el día oficiaban misas, pero por las noches se les encontraba en tabernas. Sacerdotes que se habían entregado al celibato, pero que tenían diferentes hijos con diferentes mujeres. Sacerdotes que en vez de estudiar la palabra, sabían cómo preparar la cerveza, y en sus homilías expresa este libro que leí, ahorita doy el título, se daba citas, daba recetas de cómo preparar cerveza en sus homilías. Había un descontrol terrible, terrible, pero lo que más le causó dolor a Lutero fueron las indulgencias. Otra vez esta palabra, indulgencias, fueron las indulgencias. Esto fue lo que desgastó a Lutero, la venta de indulgencias que eran ofrecidas por las calles, como quien vende cualquier producto. Y uno de sus más grandes vendedores, apunten esto, es Juan Tetzel. Juan Tetzel. ¿Pero qué son las indulgencias? ¿Siguen activas hoy en día las indulgencias? Y esto es, según el sitio web, cito catholic.net, y con palabras de Pablo VI, una definición más precisa de indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue, escuche, el perdón lo consigue por mediación de la iglesia, según esto es la iglesia católica romana, la cual la iglesia, como administradora de la redención, es decir, para los católicos es la iglesia la administradora de la redención, no es Cristo, es la iglesia, ¿okay? La administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos, según el Catecismo, página 1471. Las indulgencias se compraban con la intención de sacar a los seres queridos del purgatorio, esta a través de una donación económica. Hoy en día siguen activas las indulgencias, aunque ya no se compran como en el pasado. Si usted viaja a Roma y usted aterriza en el aeropuerto de Roma, usted va a ver que se ofrecen indulgencias. Hace poco a los legionarios de Cristo se les otorgó indulgencias, y ellos son causantes de pecados como, o de delitos como ser pederasta. ¿Okay? La iglesia católico-romana cree que tiene la autoridad de privar a alguien del purgatorio. El purgatorio a su vez es un lugar donde la persona es limpiada de su pecado. Para ellos la confesión perdonó su pecado, escuche, pero no lo repara. Para ellos la confesión perdonó su pecado, pero no lo repara. Por eso es que usted, después de que se confiesa, el católico tiene que hacer ciertas cosas. Escuche la palabra, hacer ciertas cosas, recitar varios rezos. ¿Por qué? Porque la salvación para ellos es más por obras que por gracia. Es interesante todo esto. Quiero citar a Justo L. González en su libro Historia de la Reforma, en la página 37. Por cierto, se lo recomiendo. Historia de la Reforma, se lo recomiendo mucho. Cito, quien se encargó de la venta de indulgencias en Alemania Central fue el dominico Juan Tetzel, hombre sin escrúpulos. A fin de promover su mercancía, hacía aseveraciones escandalosas. Escuche, así por ejemplo Tetzel y sus subalternos pretendían que la indulgencia que vendían dejaba al pecador más limpio que al salir del bautismo, decía él, o más limpio que Adán antes de caer. Que la cruz que él traía, él andaba siempre con una cruz de madera, que la cruz que él traía, que la cruz que el vendedor de indulgencias tenía tanto poder como la cruz de Cristo, y que en el caso de quien compra una indulgencia para un pariente difunto, tan pronto caiga la moneda en el cofre, el alma del purgatorio sale.
el deterioro dentro de la Iglesia Católica Romana es que para ellos la autoridad de la remisión de pecados y salvación está en el Papa. Ok, aquí voy a hacer un paréntesis pequeño. El punto de las indulgencias era que León X quería pasar a la historia como el constructor de la hermosa, preciosa, exuberante Basílica de San Pedro que vemos hoy en día, y lo es, es una preciosura de obra de arte. Pero él quería pasar a la historia dejando esto. Y aparte estaba una guerra con los turcos y necesitaban fondos. Así es de que en vez de poner un gravamen, un impuesto, lo que se hacía es que se ofrecían estas indulgencias. Y este hombre habilidoso hizo un canto que obviamente no suena igual en español, pero hizo un canto que decía: apenas toque la moneda, el fondo del cofre, tu ser querido es liberado del purgatorio. Y iba así cantando por todos los lugares, y las personas ponían su moneda, pero había un fraude terrible, porque dentro de todo esto también se escondía que uno de ellos quería una tercera diócesis. Ser encargado de una tercera diócesis no le era permitido, tenía que tener solamente una diócesis el obispo, pero ya tenía dos y quería una tercera. Y le dijo el Papa: ok, te la voy a ceder siempre y cuando, pues, ¿sí me entienden, verdad? No se ve, siempre y cuando me des una proporción de lo que tú colectes y te voy a dar la tercera diócesis. Es decir, había una corrupción enorme. Ahora, hermanos, no se espanten, por favor. Corrupción que hoy vemos mucho en muchas iglesias que se dicen cristianas. Corrupción que vemos bastante, personas hablando de los diezmos a diestra y siniestra con la finalidad de ofrecer promesas de que si usted diezma, el devorador va a ser detenido y usted ya no se le va a descomponer el carro, y bueno, quién sabe qué tanta cosa, ¿verdad? Hermanos, por favor, no se espanten. No digan, no, mire lo que está pasando ahora en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana. Miren lo que está ocurriendo ahora. Así es de que es importante todo esto. El deterioro de la Iglesia Católica Romana es que para ellos la autoridad de la remisión de los pecados y la salvación estaba en el Papa, no en la obra salvífica de Cristo, no en los méritos de Cristo en el Calvario, sino en el Papa, en los concilios y en la tradición. Tres cosas: en el Papa, en los concilios y en la tradición. ¿Ok? Por eso es que si usted bien recuerda, cuando usted asiste a una iglesia católica, usted va a ver entrando, va a haber una mesa enorme. Bueno, en el lado del altar, ¿verdad? En el lado de enfrente. Usted mira una mesa enorme. Y después en una esquina usted mira una especie de escalinatas o un pequeño atril como este que está allá en la esquina. Y atrás están normalmente unas sillas donde está el encargado de dar dicha misa, por así decirlo. Pero esta mesa representa algo. Esta mesa representa lo que acabo de mencionar. Representa los concilios y las tradiciones. Representa el poder del Papa, ¿ok? Al Papa se le llama el vicario de Cristo. Esto quiere decir alguien que toma las funciones de otro. Escuche lo que acabo de decir: alguien que toma las funciones de otro. Pero así como Cristo tenía potestad para perdonar pecados, como ahora el Papa es vicario de Cristo, tomó posesión de eso, ahora el Papa también puede hacerlo. ¿Según qué? Según la palabra, no, hermano, según la tradición, según las tradiciones de ellos. ¿Okay? Es por eso que cuando el sacerdote, atención a esto, está preparando la Santa Cena, o mejor conocido como la hostia y el vino, él se pone dando la espalda. ¿Se acuerda que está él en la mesa grandota? Y se pone dando la espalda, atención, dando la espalda al pueblo, a la gente, porque allí ocurre algo que se llama transubstanciación. Hermano, ¿qué quiere decir esta palabra tan grande? Transubstanciación. ¿Qué quiere decir esto? Para ellos el sacerdote recibido,
¿cómo puedo decir esta palabra? Graduado, tiene la autoridad de hacer esta oración, y para ellos en ese momento que está de espaldas, en ese momento efectivamente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, y el vino en ese momento se convierte literalmente en la sangre de Cristo. O sea, en términos literales, lo que usted está haciendo es comiendo literalmente el cuerpo y bebiendo la sangre. Ahora, ¿por qué está de espaldas? Porque ahora Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Por eso es que está de espaldas al pueblo. No está de frente al pueblo ofreciéndolo, sino que está de espaldas. Y todo esto lo observa ya Lutero. ¿O qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? La Biblia no expresa eso. Vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante. Viene Lutero y ocurre todo esto, este alboroto. Viene Lutero y les dice: eso que ustedes están haciendo no está en las Escrituras. Eso no está en las Escrituras. Y luego decían ellos: pero lo dice el Papa. Y luego Lutero contesta: ellos se pueden equivocar, pero las escrituras no se pueden equivocar. Y ellos contestaban: pero lo dicen los concilios y la tradición. Lutero contesta: ellos se equivocan y se contradicen, pero la palabra no se contradice. Entonces el problema era, primer punto, con la palabra. El primer punto era, el problema que había era la palabra. ¿De dónde ocurrió todo esto? ¿De dónde? ¿Cómo fue que pasó todo esto? ¿Por qué debe a mí importarme este evento, Pastor Chávez? Si pasó más de 500 años. Por esto: aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Otra vez: aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Lo que sucedió hace 500 años dentro de la Iglesia Católica Romana está sucediendo hoy en las iglesias que se llaman cristianas. Por ejemplo, hoy en día la Iglesia Evangélica ordena apóstoles y profetas. Escuche, hoy en día la Iglesia Evangélica ordena apóstoles y profetas, y sus palabras y revelación no son discutidas. Así como la Iglesia Católica ordenaba papas como siendo Jesús en la tierra, y tampoco era discutido. Nadie dice nada de los apóstoles y profetas. Pero mi pregunta es, mira hermano, yo soy un constructor, mi área es la construcción. Si yo voy a comprar una propiedad y la construcción ya está hecha, el fundamento ya está hecho, sería un torpe si arriba de esa fundación yo pongo otra fundación. Ya está hecha la fundación. Es decir, yo no puedo contratar a otros cementeros, a otras personas que se dedican a hacer fundación, porque yo ya tengo la fundación. A mí no me sirven esos trabajadores ya. Yo ya tengo la fundación. Y la fundación fue hecha por los profetas y por los apóstoles. La fundación ya está. Ahora nos toca edificar el pueblo. ¿Quién edifica el cuerpo de Cristo? Bueno, los maestros, sí, los pastores y los evangelistas son los que edifican, porque el fundamento ya está. Entonces, ¿por qué todo mundo está a favor de que existan profetas y apóstoles? Mi pregunta es, ¿qué va a profetizar si ya lo tenemos todo escrito? Mi pregunta es, ¿qué más va a escribir si ya está todo aquí? ¿Cuál es el punto de continuar con esto? Sin embargo, en la iglesia evangélica nadie dice nada. Pero ahorita sí nos estamos asustando de que Él es el vicario de Cristo. No, hermano, aquí ahorita lo que está ocurriendo. Hoy en día, la iglesia evangélica vende milagros. ¿Cierto o no es cierto? La iglesia evangélica vende milagros. Venga. Imagínense que ahorita me da un patatús aquí. Venga a ver, mire, ahorita puedo hacer esto. Yo estoy seguro que aquí alguien aquí tiene un dolor de cabeza. Por supuesto, hermano. Oiga, por supuesto que hay alguien aquí que tiene, mire, Dios me está revelando que es una mujer. Obvio que es una mujer.
Mire, por ejemplo, tengo aquí personas que tienen más de 50 años, ¿verdad? Decía Pastor García que están en la edad de oro, ¿verdad? En la edad de oro, que ora por sus rodillas, que ora por sus huesos, que ora por... Hermano, obvio es que nos duelen las rodillas. Bueno, les duelen. Obvio es que, hermano, por favor. O sea, y me la pongo acá como de muy... Dios me está revelando, escuche esto, Dios me está revelando que aquí alguien va a comprar una casa. Pues todos queremos una casa. Ahora también ya soy profeta. Pero nadie dice nada en cuanto a esto. Hermano, eso ya no tiene poder ni virtud en nuestros tiempos. Ya no tiene poder ni virtud. Pero a todo mundo nos gustan las buenas noticias. A todo mundo. Hoy en día la iglesia vende milagros como la iglesia católica vendía perdones. Hoy la iglesia evangélica vende prosperidad como la iglesia romana vendía seguridad de salir del purgatorio. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Se vende prosperidad. Tráigame uno de a 100. ¿Y el más próspero quién es? El pastor, ¿verdad? Hoy en día no hay diferencia entre cristianos y mundanos. No hay. Se ven igual. Hacen las mismas cosas, acuden a los mismos lugares, se visten de la misma manera. En tiempos de Lutero, un sacerdote podía tener diferentes hijos con diferentes mujeres, estar en el día en la misa y en la noche en los bares. Eso es algo muy popular que ocurre hoy entre esta nueva generación de cristianos. No son cristianos, hermano. Eso no es ser cristiano. Eso no es ser hijo de Dios. Un hijo de Dios guarda la pureza y guarda la santidad. Un hijo de Dios se aparta de todo lo que contamina su vida. Un hijo de Dios busca el temor del Señor a toda costa, aún sacrificándose, muriendo día con día al yo mismo. No había estructura, como el día de hoy tampoco lo hay en la iglesia cristiana, ni en las personas, ni en los clérigos, como hoy no hay tampoco, ni en los pastores, ni en los ministros. Así es de que no se me espante y no se haga como, no, voltea a ver lo que está pasando aquí alrededor. No debemos de olvidar cuál fue la causa por la que el apóstol Pablo le habló a Timoteo. No debemos de olvidar cuál fue la causa por la que el apóstol Pablo le habló a Timoteo. ¿Cómo debes de conducirte en la iglesia, hijo Timoteo? Para que si tardo, por si llegara a tardarme más de lo que yo no deseo, sepas cómo debes conducirte. ¿Cómo debes operar? ¿Cómo debe de ser tu conducta? ¿Cómo debes relacionarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? La iglesia del Dios. Nosotros, la iglesia, somos la columna y el baluarte de la verdad. Pero ¿por qué se llama reforma y por qué se llama protestante? Dijo un hermano argentino, ¿por qué era protestonta? Dijo, no porque era protestonta, era porque es protestante. Se le llama reforma porque tuvo la finalidad de una transformación gradual de un sistema corrompido, falto, sucio e inmoral. Mi pregunta es, ¿usted cree que la iglesia cristiana hoy necesita una reforma? Por supuesto que necesita una reforma. Por supuesto que se han infiltrado tantas enseñanzas vagas. La reforma como tal es un evento que hoy lo vemos como quien mira un pastel. Hermano, es que si usted se pone a estudiar todo esto, aquí voy a hacer un paréntesis. En la reforma ocurrió algo muy precioso. Antes de esta reforma cristiana, en España, 50 años antes, existió una mujer llamada Isabel la Católica. Isabel la Católica. Esta mujer muy piadosa, esta mujer fue quien ayudó precisamente, es que yo quiero que vea todo esto, quien ayudó precisamente a auspiciar fondos para que Cristóbal Colón descubriera América. ¿Ok? A su misma vez, Cristóbal Colón sacaba fondos y los enviaba para España para tener más riquezas. Fue Isabel la Católica quien implementó algo conocido como, ¿se acuerda cuando mataban a aquellos primeros cristianos? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Se acuerdan? Inquisición. La Santa Inquisición, que solamente iba en contra de cristianos, no iba ni en contra de judíos,
no iba en contra de ningún, solamente cristianos. Esto está pasando 50 años antes en España. Le viene un nieto a Isabel la Católica, que viene a ser Carlos V, ante el cual Lutero se presentó cuando fue juzgado en la dieta o en la junta de Worms, cuando es traído para que él se retractara de todos sus escritos, y fue cuando Lutero dijo, no lo voy a hacer. Y estaba precisamente ahí Carlos V, nieto de Isabel la Católica. Ahora lo vemos y dice, Señor, tú orquestaste todo esto. Por si fuera poco, y esto lo voy a hablar por ahí del 31 de octubre, por si fuera poco, en ese momento existe una bula papal, que es una orden papal de que se le debe dar muerte a Lutero. Sin embargo, Lutero sale de ese lugar y es secuestrado a tal grado de que aún el cochero, el que llevaba el coche donde iba Lutero, se fue con la idea de que estaba siendo secuestrado, cuando fue la bendita y soberana mano de Dios quien lo rescató a través de un personaje que lo ayudó y todavía lo metió en su palacio, y en su palacio escribió en 2 meses el Nuevo Testamento. Ahora lo vemos, esto parece una película, pero ahora cuando vemos y hablamos de la Reforma, hermanos, es como un pastel ya hecho. Pero fue una mano poderosa quien hizo todo esto para que se llevara a cabo. Fue una mano poderosa para que esto se llevara a cabo. En la Reforma hubo muchos eventos, la mayoría de ellos en Alemania. Hubo muchos personajes usados por Dios para este evento, pero sin duda fue la providencia y la soberanía de Dios quien permitió y orquestó que esta gran reforma continuara a su paso. El más conocido de los reformadores es Martín Lutero. Fue un joven alemán que nació el 10 de noviembre de 1483 y a los 18 años se matriculó en la Universidad de Erfurt en 1501. La historia nos cuenta que se encontró en una tormenta espantosa, terrible, llena de rayos, de truenos, y allí asustado, en medio de sintiéndose morir, hizo un voto y dijo, auxíliame Santana y me haré monje. Y bueno, se le cumplió, se le auxilió, y de repente Lutero entró a la orden de los agustinos en Erfurt el 17 de julio de 1505, 4 años más adelante. En menos de 2 años, en el año 1507, Lutero estaba dando su primer misa. Y su papá estaba muy molesto porque de abogado pasó a ser sacerdote. Pero su primer misa no la pudo llevar a cabo. ¿Sabe cuándo? Cuando tuvo que hacer la transubstanciación. ¿Se acuerda de esta palabra? Transubstancia. Como dice, ¿cómo cómo en este momento va a estar el cuerpo y la sangre de Cristo? Y no pudo, y se puso todo nervioso y no pudo dar esta misa. Su primer misa fue un total fiasco. Un total fiasco. Pero este hombre llegó a tal grado su insistencia en la escritura, que llegó un momento en que la escritura la usó como el centro de todo su razonamiento y de todas sus decisiones. Escucha lo siguiente: ayunaba tanto, Martín Lutero ayunaba tanto que no podía caminar y quedaba encerrado en su cuarto hasta que venían sus amigos y tumbaban la puerta para poderlo rescatar. Hay historias donde se dice que él peleaba con el diablo en medio de sus ayunos. O sea, golpes, peleas. Dios le proveyó a un hombre llamado Johann von Staupitz. Fue su mentor y su confesor. Y fue también el director de dicho lugar de estudios. Y era, como acabo de decir, su confesor. Llegó un momento en que este Staupitz se cansó tanto, porque Lutero iba a confesarse hasta 2 veces por día y duraba hasta 6 horas confesándose, y de repente iba saliendo del confesatorio y se regresaba porque se le había olvidado confesar algo. Era una inquietud muy grande que Lutero tenía. Entonces Staupitz, en el deseo de mantenerlo ocupado, lo manda a estudiar los salmos. Escuche, los salmos. Después lo manda a estudiar Gálatas.
y después lo manda a estudiar Romanos. Y se encuentra con un verso, Romanos 1:17. Se encuentra con Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, escuche, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Según Lutero, cuenta que él odiaba la frase la justicia de Dios. ¿Por qué? Por la infancia que él había tenido y las enseñanzas que él había recibido. Su papá fue extremadamente agresivo con él. Así de que cuando él pensaba en Dios, él pensaba en alguien que lo quería castigar, en alguien que lo quería golpear, en alguien que lo horrorizaba. Este hombre soñaba enfrentarse, estar delante de Dios, y era un temor, un terror, un pánico terrible que este Lutero tenía. Este texto lo aterraba, ya que él pensaba que la justicia de Dios estaba para castigarlo. Lutero veía a Dios como su castigador. Escuche, Lutero veía a Dios como su enemigo, como el causante de sus profundos terrores. Luego vino a entender el texto de Romanos 1:17. Y este texto sería el estandarte para saber que la justicia de Dios recayó en el Hijo para salvarlo de los pecados, a los cuales solo son salvos a través por la fe. Lutero pudo descubrir que tanto la fe como la justificación del pecador son obra de Dios, un don gratuito. En consecuencia, continúa el comentario acerca de Lutero y escuche lo que dice. Cuando descubrí Romanos 1:17, escuche lo que Lutero escribió: sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso se me habían abierto franqueadas. Las escrituras todas cobraron un nuevo sentido, y a partir de entonces la frase la justicia de Dios no me llenó más de odio, sino me tornó en un indecible dulce virtud y de un gran amor. Este hombre pudo entender lo que la Escritura nos dice. La Escritura nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, para él, la justicia de Dios solamente era para castigar. Pero este hombre no había entendido que la justicia de Dios se cumplió en su Hijo Jesucristo, para salvarnos a nosotros. Para salvarnos a nosotros. Este hombre entendía que la justicia se iba a cumplir en nosotros. Por eso se la pasaba confesándose día y noche y haciendo obras de caridad. Este hombre laceraba su cuerpo, hermanos. Ayunaba hasta quedar totalmente debilitado, porque en su mente él tenía que hacer algo para merecer la salvación. Pero cuando cobra sentido Romanos 1:17, y cuando él entiende que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, él entiende. El entendimiento le es abierto y él entiende que la justicia recayó en su Hijo Jesucristo, y que ahora todo lo que yo tengo que hacer es creer solamente en Jesucristo para poder ser salvo de esta perversa generación. Todo lo que yo tengo que hacer es creer en Él. No cuentan las indulgencias, no cuentan los sacrificios, no cuentan las ofrendas, no cuenta absolutamente nada. Solamente es la fe, creer en Él, solamente creer en Él. Entonces, ¿qué es lo que nos deja la Reforma? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en la Reforma es algo que más adelante se conocía como las 5 solas de la Reforma, las cuales ofrecieron un fuerte correctivo a las prácticas y creencias defectuosas de la época y siguen siendo relevantes en el día de hoy. Estamos todos nosotros llamados a centrarnos en las Escrituras y a aceptar la salvación por la gracia a través de la fe. Magnificar a Cristo y vivir para la gloria de Él. El primer punto es solo Escritura. Esta es la base, solo Escritura. Y después se levantan 3 columnas: sola fide, sola fe. Tercer columna, solo gratia, solo gracia. Cuarta columna, solo Cristo, o tercer columna mejor dicho, solo Cristo. Y el último, lo que cubre todo, solo la gloria a Dios, soli Deo gloria. Lutero dijo, cuando fue expuesto ante la dieta de Worms, cuando fue expuesto, dieta es no, ante la junta de Worms,
y le pidieron que se retractara de todos los escritos que estaban ahí y que se retractara de lo que él había escrito. Dijo: no, mi mente es cautiva por las escrituras y no es bueno ir en contra ni de mi conciencia ni de esto que está aquí. Y expresó al final: que Dios me ayude. En los encuentros que tuvo con todos los cleros, les decía: es que si no está en la palabra, si no está en la escritura, no es correcto. Y le decían: pero el Papa lo dice. Pero si no está en la escritura, no es correcto. Pero lo dicen los clérigos, lo dice las juntas, lo dicen las reuniones, lo dice todos los tiempos que hemos estado, la tradición lo dice. Si no está en la escritura, no es correcto. Por eso, hermano, el primer punto es solo escritura. Póngase de pie, por favor. Amado Señor, hemos venido delante de tu presencia para rogarte, eterno Dios, que tú seas exaltado, Señor. Que nos permitas ser más bíblicos, Señor. Que nos permitas amar tu palabra. Que así como a este hombre, Señor, precursor de esta reforma, le fue abierto el entendimiento para entender lo que tu palabra expresaba, lejos de lo que él entendía. Señor, él odiaba este texto, pero después se volvió el estandarte de su batalla. Y que así como él entendió la palabra, la escritura, que nosotros podamos entenderla. Danos la gracia de seguir estudiando tu santa palabra. Danos la gracia de poder entenderla, Señor. Permítanos sumergirnos en ella. Ilumínanos a través de tu Santo Espíritu. Entiendo perfectamente que la revelación cesó. Entiendo por medio de tu palabra que la revelación ha cesado, Señor. Que la inspiración de tu santa palabra ha terminado. Pero queremos ahora, Señor, ser iluminados por ella. Poder entender los secretos de tu palabra para beneficio de nuestra propia vida, Señor. Aquellas cosas que nos son ocultas, aquellas cosas que no podemos comprender, te imploro, eterno Dios, que podamos entenderlas a través de la comprobación exegética de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que haya más exposición de tu palabra en nosotros. Te lo imploro, Padre del cielo, que haya más amor por tu palabra. Despierta tu iglesia para no solamente una lectura de tu palabra, sino un estudio de ella, Señor. Ayúdanos, Padre, despierta a tu pueblo para que tu pueblo se entregue a tu palabra y que tu palabra sea quien transforme nuestros corazones de estas cosas que están ocurriendo, Padre del cielo, aún en nuestros medios. Personas que están ocupadas en escuchar cosas en vez de meterse en esta preciosa palabra, Señor. Te ruego, hermoso Dios, que tu palabra sea el centro, Padre, quien dicta la conducta de nuestras pláticas, de nuestros pensamientos, Señor, de nuestras interrogantes, Señor. Padre, que tu palabra sea quien satisfaga la necesidad más imperante del corazón, Señor. Que tu palabra, bendito Dios, sea, Señor Jesús, la medicina que tanto necesitamos, Señor. Entendemos que si queremos ser llenos de tu Santo Espíritu, no es algo místico, no es algo que sucede, bendito Dios, como un acto sobrenatural, Señor, sino ser llenos de tu santa palabra. Permítenos ser llenos de tu santa palabra. Provoca hambre, necesidad de nosotros, Dios. Nos admiramos, Señor eterno, de lo que ocurrió hace 500 años, pero lamentablemente aún en este cuadrito de personas que estamos aquí, están sucediendo cosas que no deben de pasar, Señor. Señor, ven, Padre del cielo, ven y llámanos, Señor. Háblanos fuertemente a través de tu preciosa palabra y concédenos arrepentirnos. Te lo ruego en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús.